partir de este momento, conéctate con los temas que son tendencia. Bienvenidos a Cinco Mentes, 5 razones para escuchar radio. Cinco Mentes, inicia ya. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Cinco Mentes. 5 razones para escuchar radio de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde por los 92.1 FM de Radio Ancón y sus demás frecuencias a nivel nacional. Hoy es miércoles 25 de junio y como todos los miércoles les saluda su servidoría amiga Alejandra Araúz, su mente de los miércoles para llevarle temas de interés, información que a usted le conviene. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, experto en relaciones internacionales, también en gestión de entorno y gestión de crisis. Él es Alejandro Félix de Sousa. Bienvenido a Cinco Mentes, Alejandro. Muchas gracias, Alejandra, y encantada de estar en este espacio. Sabe que me gusta mucho este espacio. Bien, vamos a hablar sobre lo que es la política de la expectativa. Y es que esto surgió cuando Alejandro suele redactar, no con cierta periodicidad religiosa, pero casi siempre la recibimos domingo, unas columnas, unos artículos que bautizó como Alejandrario. Y en este, básicamente, contaba de que hay esa, digamos, por qué las personas están en cierta forma enfadadas con sus gobernantes y ¿a qué se debía eso? Y por eso quisimos invitarlo, porque es una reflexión muy profunda sobre que hay veces que no es que los gobernantes no es que den para tanto o den para menos, sino que las expectativas de los ciudadanos a veces se nos va la mano en pollo. Y en ese sentido vamos a hablar un poco de ese artículo que queríamos compartir con toda nuestra audiencia, porque hay unas expectativas demasiado altas. Y la política de la expectativa no es un término que acuñó Alejandro como tal. O sea, hay un autor que él en su artículo señala que es quien básicamente, Henry Fairlie. Henry Fairlie es un autor de principios del siglo pasado que ya como que pareciera adelantado a su época, mencionó, fue el que acuñó el término del establishment, que ahora todo el mundo lo utiliza. En fin, él tuvo un libro que era sobre eso, sobre la política de las expectativas. Alejandro, entonces, entrando directamente a la pregunta, ¿por qué hay esa frustración por parte de los ciudadanos, de sus gobiernos, de sus políticos? Excelente, bueno, nada más para hacer una pequeña referencia sobre Fairlie. Lo interesante de este autor, es un autor no muy conocido por el público, pero fue prácticamente quien creó la columna de análisis político, ¿no? Que no es poca cosa. Que no es poca cosa, exactamente. Muchos de los columnistas de análisis político, cuando la prensa impresa era el medio predominante por el que se informaba la gente, a mediados del siglo pasado, él creó esta columna y en 1955 acuña el término establishment, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque cuando él escribe este libro en 1973 era uno de los momentos de mayor enojo en la sociedad americana, o sea que puede ser algo bastante parecido a las circunstancias de muchas sociedades contemporáneas hoy, incluyendo obviamente la panameña, ¿no? Y él empieza a analizar, por qué la gente está enojada y escribe este libro sorprendente, porque Kennedy hacía 10 años que había muerto, obviamente un presidente joven, carismático, guapo, con una mujer guapa, con niños guapos, con toda una maquinaria de relaciones públicas que su padre montó antes de que el hijo fuera presidente, y después obviamente se elaboró ese mito post JFK para elaborar esa leyenda Kennedy, ¿no? Entonces era muy difícil que él, con esta obra trabajara en contra. Yo tengo una biblioteca kennediana, tengo como 50 libros y tengo como 2 libros solos que son como los anti-Kennedy, digamos, y este es uno de los 2, y es muy interesante porque él en realidad, más que pegarle a Kennedy, lo que quiere es explicar de ahí para adelante qué pueden esperar los líderes políticos, ¿no? Y titula su libro La política de la expectativa, y es el primero como que pone a pensar. Es una obra que creo que tendría que haber sido mucho más leída y más extendida, pues es un libro que no tuvo tantas ediciones, pero él pone a pensar a la gente, miren, la razón por la que estamos tan enojados con los políticos, o una de las principales razones, es porque Kennedy
generó un nuevo estándar ético y simbólico, digamos, para los presidentes. La gente espera de un presidente que sea un superhéroe y espera que los políticos, por añadidura, se parezcan, no solo los presidentes, sino los diputados, los senadores, los alcaldes, todos quienes están en posición de poder público, digamos, se parezcan mucho a esa aura que tenía Kennedy, ¿no? Que obviamente al haber muerto joven se lo santificó mucho, ¿no? O sea, se lo gandinizó, digamos. Haber sido asesinado, porque si hubiese sido una enfermedad fuera otra cosa, pero o sea, fue un mártir de la democracia. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué hace? Lo que hace es que entonces todos los políticos no les queda más remedio que parecerse a ese estándar de oro o estándar de platino, ¿no? Es como los jugadores hoy con Messi, digamos, ¿no? O sea, bueno, o un jugador así legendario, todo el mundo los compara contra eso y además les exigen que se parezcan a eso, ¿no? Y esa ha sido la gran dificultad que han tenido los presidentes, que digo, yo mencioné en el artículo algunos que han sido muy efectivos, Johnson, que lo siguió, hizo una enorme agenda doméstica que hasta el día de hoy hay muchos de sus programas como Medicare y muchos de sus programas sociales que todavía persisten en la administración norteamericana. Nixon, que estableció las relaciones con China, firmó los acuerdos de desarme y estableció, increíblemente bien, un presidente de centro derecha, estableció la Agencia de Protección Ambiental. Pero por alguna razón todo el mundo se acuerda de Nixon fue por lo malo. Exactamente. O sea, tristemente, bueno, que no cualquiera renuncia. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y él fue una de las primeras víctimas, porque claro, él cuando uno lee las memorias y eso, él estaba siempre muy enojado con los Kennedy, porque decía, malditos que me han puesto como la barra muy alta, la gente no entiende que la política... Y era muy reciente, todavía claro. él era sujeto de comparación. Exacto. Y entonces, bueno, un poquito lo que la columna mía quiere, digamos, hacernos reflexionar es si no debemos nosotros hacer un ajuste de expectativas, si no deberíamos nosotros empezar a tener conversaciones de adultos con nosotros, primero hacia el interior de nosotros, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con respecto a qué podemos esperar de los políticos, sobre todo en momentos en que la mayoría de los países del mundo reciben la hacienda pública, digamos, los recursos financieros con los que se pueden dar soluciones a muchas de los males de la sociedad, los reciben en estados bastante malos. La mayoría de los países tienen deudas que se acercan mucho al Producto Bruto Interno, o sea, digamos, normalmente, nosotros en Panamá lo podemos ver en primera línea, la gente está muy golpeada, es muy difícil recaudar impuestos, la actividad económica no está tan en los niveles que estaba hace unos años, ¿no? Y entonces, claro, eso hace también que es difícil pedirle a los gobiernos que sean superhombres, ¿no? Pero ellos llegaron ahí por voluntad propia, entonces en algún momento ahí es como que nadie te está obligando, sobre todo los que van a cargos de elección popular, los que son designados, bueno, eso es otra cosa, pero los que llegaron haciendo campaña, en algún momento. Vamos entonces a la parte que también analizas en tu artículo, la parte de las promesas, porque la gente te baja cielo y tierra. Entonces hay uno de los temas, la política del hacer a la política del parecer. Claro. Y si fuera por promesas, aquí nos prometieron 4 días de trabajo a la semana, el famoso 4x8. Sí. Pero en algún momento la promesa que más caló definitivamente fue la más básica y la más simple, y es la que todos compartimos como obsesión: más chenchen en el bolsillo. Entonces, de la política del hacer a la política del parecer. Entonces dicen, la mujer del César no tiene que serlo, sino parecerlo. ¿Es por ahí entonces esa reflexión? Bueno, hay un tema, pareciera que la gente no quiere realidades sino promesas, ¿no? Entonces ese es un tema que es potente. ¿Cómo que aterrizamos? Tenemos que hacer nuestro acto de contrición, ¿no? Decir, hey, yo no le estaré pidiendo más a los políticos que lo que le pido a mi empleador, o lo que le pido a mi pareja, o lo que le pido yo como hijo a mis padres, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que mi hijo menor, que es muy inteligente, demoró bastante en decirnos que él creía que Santa Claus eran los padres, ¿no? Porque claro, Santa Claus puede pedir cosas más caras que a los padres. Entonces, pues nosotros nos estamos pareciendo a esos niñitos que agarran y que saben que Santa Claus son los padres, pero que agarran y que demoran un poco en decirle a los papás, yo sé que Santa Claus son los padres porque, bueno, a Santa Claus le podemos pedir regalos más caros, ¿no? Y esto parece que es un poco el ejercicio que los ciudadanos hacen a los políticos. Quieren que los políticos sean como un Santa Claus al que le podemos pedir cosas que a veces obviamente no calzan con la realidad económica, ¿no? Y entonces los políticos se ven en ese dilema, porque yo obviamente conozco muchos políticos, se ven en ese dilema de
¿hasta dónde la gente aguanta que le digas la verdad? ¿Hasta dónde le podemos decir a la gente que hay cosas que no se pueden? Entonces, hay un tema de que los gobernados tenemos, me parece a mí, independientemente de que haya políticos que puedan ser demagógicos, que puedan hacer promesas irrealizables y eso, nosotros ser también críticos y decir, bueno, voy a ser mucho más analítico a la hora de votar, voy a entender un poquito cómo está el país. O sea, hay cosas que de repente exigen que, no sé, que el Estado duplique el presupuesto, cosa que, no lo puede hacer, ese tipo de cosas. O no tocar la modificación de la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Pero también en tu artículo, o sea, me gusta porque en algún momento planteas cuál es el problema, pero también planteas posibles soluciones, o sea, que no es un artículo fatalista. El Para tema nada. de el poder de prometer sin decir demasiado. O sea, que en algún momento sí, porque hay que mantener esa esperanza. Sí, la gente quiere que sus candidatos le ofrezcan algo de esperanza. Los ¿no? 4 días de trabajo a la semana, o sea, gracias a Dios eso no cuajó, ay Señor. Pero estamos hablando de que, o sea, en algún momento sí decir lo que vas a hacer. Y Alejandra, y para decirte algo, mira, eso por ejemplo es un signo que hay salud ciudadana en Panamá. Digamos que el ciudadano puede discriminar en cosas que son por lo menos absolutamente irrealizables, como de los 4 días a la semana, ¿no? Que es una digo, no me estoy metiendo en política partidaria, eso estoy analizándolo fríamente como las promesas de campaña. Sí, digo, por ejemplo, en Uruguay, que yo miré un poquito también su proceso electoral, por ejemplo, hubo una formación que prometía revisar la ley del Seguro Social para bajar la edad de jubilación de 65 a 60, y la gente no votó por esa promesa, aunque implicaba jubilarse a los 60. Eso fue noticia en todo el mundo, en toda la región. Entonces, que las poblaciones tengan esta madurez básica, por lo menos, es un buen punto de partida. Pero hay que seguir haciendo pedagogía, ¿no? O sea, y ahí es donde tiene que mejorar la calidad de interacción entre ciudadanos y políticos. Los políticos tienen que poder decirle a los ciudadanos la verdad. En Panamá estamos viendo a veces en los ejercicios, o sea, a mí los ejercicios de las conferencias de los jueves del presidente son ejercicios donde uno ve bastante autenticidad, y estoy calificando de repente muy severamente, uno ve mucha autenticidad del presidente, decir, mira, esto no lo vi, esto no lo leí, esto no me enteré, de esto no conozco, o esto no se puede hacer, ¿no? Y es mejor eso que una promesa demagógica que tenga a la gente, como decimos en panameño, en el caballito, te llevan a dar una vueltita, a marearte, ¿no? No, yo creo que está bien que los políticos nos digan que hay ciertas cosas el Estado no las puede hacer, y nosotros como ciudadanos tenemos que procesar racionalmente eso, aunque no lo queramos, ¿no? O sea, digo, en casi todos los países de América Latina y en muchos países en desarrollo, en una década normalmente la mitad de los años se van haciendo ajustes económicos. En Panamá ha sido muy raro que un gobierno haya podido hacer un ajuste económico, un ajuste de las finanzas públicas, gastar menos que en un año anterior, o gastar en un quinquenio, por lo menos 3 años, gastar menos que su línea de comienzo del gobierno anterior. O sea, ese tipo de cosas ha sido muy difíciles hacerlas en Panamá, pero en realidad es la regla en la mayoría de los países de América Latina y en desarrollo. O sea, de alguna manera, digamos, hay que entender. Primero tenemos que pedirle a nuestros gobiernos que sean responsables con el uso de los recursos públicos. Si los dejamos ser irresponsables, entonces después tenemos que entender que eso tiene consecuencias, que no se puede seguir infinitamente la irresponsabilidad. La fiesta, ¿no? Como dicen. Y no castigar, digamos, a quien se atreve a tomar esas medidas impopulares, ¿no? Porque digo, en América Latina, Milei, por ejemplo, Milei ha tomado unas medidas súper impopulares, ¿me entiendes? Y también el carismático con una motosierra también, o sea, el show que monta en tarima también mete miedo. Sí, o sea, ese es Jason lo que me sale con una motosierra, por Dios. Exactamente, sí. Milei ha hecho una revolución en la comunicación gubernamental, es un caso que hay que estudiar y eso, pero son medidas duras. Él ha logrado tener el asentimiento, lo que yo digo, la aquiescencia social, para que la sociedad se tome un jarabe amargo prolongadamente. Ellos llevan un año y medio. Cumplió las promesas de campaña, hacer más chico el Estado, eliminó un poco de ministerios, sacó un poco de gente. Exacto. O sea, lo que está
pasando más al norte no es una novedad, al sur ya lo vienen haciendo. Sí. O sea, lo estoy escribiendo no como fan, lo estoy escribiendo como observador. Algo que ha pasado. Algo que uno está viendo que funcionalmente está pasando. Y vamos a ver, no solamente eso, el peso que estaba tan caído y nos hacía a nosotros tan felices cuando viajábamos a Argentina porque el dólar nos rendía, ahora ya no es así, el peso se recuperó. Claro, y eso implica más bienestar para los argentinos. Sí, o sea, sí. Un electrodoméstico japonés o coreano que los argentinos compran ahora, lo compran con menos pesos de lo que los compraban hace un año y medio, 2 años. Tenemos que ir a nuestro primer cambio, siguiente cambio, porque vamos a continuar esta conversación sobre la política de las expectativas, gobernar en tiempos de algoritmos, de desinformación. Vamos a hablar de expectativas infinitas y paciencia agotada, con nuestro invitado Alejandro Félix de Sousa, experto en relaciones internacionales. Usted no se vaya, esto es 5 Mentes. Ya estamos de vuelta con más de 5 Mentes. Así es, usted está en sintonía de los 92.1 FM de Radio Ancon, todas sus frecuencias a nivel nacional. Recuerde, también nos puede ver en www.radioancon.com. Les saluda Alejandra Araúz, su mente de los miércoles. Hoy estoy en compañía de Alejandro Félix de Sousa, experto en relaciones internacionales, gestión de crisis, gestión de entorno, y estamos hablando de la política de la expectativa, gobernar en tiempos de algoritmos, de desinformación, de pantallas, de 140 caracteres, en fin, no debe ser fácil. O sea, gobernar nunca ha sido fácil, pero ahora es todavía mucho más complicado. Y les decíamos antes de irnos al cambio, sobre el tema de esas expectativas infinitas y la paciencia agotada. Eso en tu artículo, en algún momento, o ves como que, claro, o sea, se ha juntado como que varios elementos que hacen que la gente tenga menos paciencia para esperar resultados. Estamos en el tiempo de la inmediatez. Antes las personas, querían ver algo y esperaban el tiempo, pero ahora todo el mundo quiere que las cosas sean ya. Entonces, eso también hace que la paciencia se agote más rápido. ¿Qué se puede hacer al respecto, de parte y parte? Bueno, claro, muy buena tu introducción, Alejandra. Mira, obviamente nos estamos acostumbrados a gratificaciones instantáneas y a feedback instantáneo, digamos, ¿no? O sea, la gente se pone impaciente cuando manda un chat, un WhatsApp y la gente no le contesta. No veo los ganchitos azules. Sí, cuando antes, yo me acuerdo cuando yo era niño, teníamos que llamar por teléfono y si la persona no estaba, de repente tenías que esperar a la noche para que te devolviera la llamada, ¿no? Si la persona había tomado bien el número, la persona que te atendía el teléfono. O sea... Y las cartas, cuando se escribían cartas, sí. no era email, o sea, la carta viajaba, sí. Y después la respuesta viajaba, o sea, hay que tener paciencia. Sí, cuando uno abría la casilla de correo y encontraba las cartas, eso era emocionante. Era una emoción, ¿no? Claro, hemos perdido un poquito la capacidad de asombro, obviamente, porque el mundo digital... Y de esperar, definitivamente, ¿no? Y aparte, lo digital nos acostumbra a tiempos de respuesta muy rápidos y el Estado los estados, aunque estén digitalizados, son muy analógicos, ¿no? Tienen procesos, tienen controles, tienen salvaguardas, que son buenas. O sea, cuando se pensó el Estado, cuando Montesquieu hace su teoría de los 3 poderes, y eso, lo que quería era romper el poder real, el poder absoluto monárquico, en un poder que tuviera frenos y contrapesos, ¿no? Y eso va bajando hasta el día de hoy, digamos, la misma filosofía es, tratar de evitar el abuso del Estado hacia el ciudadano. Esa es toda la ideología liberal, es eso, ¿no? Es evitar el abuso del Estado hacia el ciudadano. Entonces, claro, el ciudadano, esos trámites, esos procesos que son para controlar, para evitar abusos, derroches, etcétera, muchas veces el ciudadano los experimenta como barreras, como molestias. Le llamamos burocracia. Me encanta decir, la burocracia que atrasa el Estado. Sí, pero claro, la burocracia tiene ese lado bueno, que si fuera por capricho o por, no sé, como si estuviéramos en un campo de fútbol y le gritáramos al referí, el referí hiciera todo lo que nosotros queremos, sería un descontrol, ¿no? Entonces, eso mismo pasa en la vida cívica, digamos, ¿no? O sea, tenemos que entender los ciudadanos que, a pesar de que nosotros nos podemos comunicar directamente eso, existen instituciones representativas, intermedias, que digamos que lo que hacen es hacer que los deseos de los ciudadanos se puedan encorrentarse, encaminarse, digamos, en instancias
prediseñadas por la Constitución y por el Estado para darle respuesta. O sea, pero es muy entendible la frustración de los ciudadanos, pero también hay que entender un poquito que los estados no han actualizado sus marcos de actuación. Va a ser igual siempre los estados por estas salvaguardas que tiene que haber, leyes, decretos, normas, reglamentos, procesos, que son formas de ir aterrizando un poquito la interacción entre los ciudadanos y el Estado. Probablemente vamos a tener un tiempo de transición que se va a cortar, probablemente hasta tener algo más parecido a la experiencia que nosotros tenemos con una app, digamos. ¿Y qué pasa? Ojo, los softwares nos parecen excelentes, pero también cada tanto hay que hacer actualizaciones y parches, que eso es lo que yo comento en el artículo, que bueno, los gobiernos, por ejemplo, las conferencias de prensa de los jueves del presidente Molino, ahí se hacen parches, el gobierno escucha cosas que presentan los ciudadanos, los periodistas, y dice, bueno, voy a parchear, y en la semana siguiente... Ahora, el término parche en algún momento puede tener una connotación negativa, pero exacto, realmente aquí es como una solución rápida para después darme chance. Es cuando uno pone la llantita de repuesto rapidita, para llegar entonces a poner la llanta buena, la que reparé bien o la que compré nueva. Parche en este caso no tiene la connotación negativa. Sí, de una solución mala, digamos, no es una solución mala, sino exacto, que es una solución temporal en el momento, sí, inmediata, para después, porque las soluciones profundas toman tiempo y toman, sí, recursos y toman análisis. No, y en cierta medida, nosotros somos un Estado centralizado, no somos un Estado federal, entonces hay cosas que tienen que llegar a la ciudad de Panamá y después correr hasta las direcciones regionales o provinciales, ¿no? No lo diga. Así que bueno, pero ese es nuestro diseño, no nos podemos, saltarse pasos puede afectar la legalidad incluso de un buen programa que el Estado haga hacia sus ciudadanos, ¿no? Eso mismo veo en México, por ejemplo, con las conferencias de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Ella, lo mismo que pasa con el presidente Molino, se entera, yo obviamente hago análisis comparados entre sociedades, ¿no? Pasa lo mismo, la presidenta se entera de cosas por esas interacciones con periodistas o con preguntas ciudadanas y de vuelta pone a correr, digamos, el Estado cuando ve que es algo que amerita una respuesta que el propio presidente se tiene que involucrar, porque también lo que están ocurriendo en estas cosas es que el presidente indica, bueno, voy a hablar con la entidad tal para que la entidad tal se encargue y después reporta, ¿no? Algo que mencionaste en tu artículo, que vamos a ver que cuando fue la gestión Kennedy, que él dejó el listón muy alto, yo creo, y conversando con todos los colegas y las personas que estamos en el tema de comunicación y periodismo, que esta administración ha logrado poner el listón alto en términos de comunicación con la gente. O sea, si les ocurre quitar las conferencias de prensa, van a tener que inventarse algo que lo compense, porque ya lo subió, a la gente le gusta, o por lo menos a los medios de comunicación. Es un formato que se hizo hábito en la gente. No, y ya todo el mundo está esperando los jueves la conferencia de prensa, y el que invente hacer una actividad un jueves en la mañana, uno le dice, espérate un tantito, o sea, uno puede estar ahí físicamente, pero está escuchando la conferencia o la está viendo por otro lado. Y objetivamente... Está muy bien. Alejandra, como te digo, yo no trabajo para el gobierno, no tengo que adular al gobierno, digamos, yo entiendo el trabajo de los políticos y de quienes administran la cosa del Estado es muy difícil, muy complicado, el Estado disfuncional. Yo creo que el presidente le hace bien en esto, ¿no? Hay que hacer un análisis más profundo realmente, pero en esto creo que le hace bien darle la cara al país, ¿no? Que el presidente se ve muy auténtico, cuando no sabe algo lo dice, no anda en pose, digamos, no se hace el sabiondo, se nota la diferencia, se ha sentido la diferencia. Tiene respeto por el ciudadano, o sea, eso me gusta, me parece que es una práctica sana y como tú dices, creo que es algo que a la ciudadanía le va a hacer bien con los futuros gobiernos, porque los futuros gobiernos van a tener mira, esto que acabas de decir es muy interesante. Yo no había hecho esa aplicación y me encantó. O sea, así como Kennedy le puso el listón, este mecanismo de las conferencias semanales pone el listón alto para que los gobernantes se acostumbren a rendir cuentas y a contar lo que hacen. Y con una periodicidad. Todos los gobiernos hacen cosas. Y con una periodicidad. Y eso que mencionas de que los gobiernos hacen cosas, en algún momento en tu artículo pones 5 cosas que podrían ayudar. Y estamos viendo, por ejemplo, es bastante prometer menos y cumplir más. Claro. Entonces, en algún momento tiene mucho sentido hacer público el cómo, y podemos ir después brevemente metiéndole. Este, por ejemplo, es bien importante, porque la gente
Una cosa que están haciendo los gobiernos en muchos lados del mundo es, claro, en la medida en que uno rompe un problema en cosas más secuenciales, una que va encadenada con la otra, la población entiende mejor cómo es que va a ocurrir algo, ¿no? O sea, por ejemplo, el tren a Chiriquí, bueno, está empezando ahora el gobierno a explicar un poquito cómo se va a dar ese paso del tren, ¿no? El metro, por ejemplo, cuando ha hecho líneas nuevas, ha ido explicando cómo. Entonces, esos son ejemplos. Lo hay en muchos lados en el Estado en Panamá. Lo que pasa es que a veces no tenemos las antenas puestas en lo que está diciendo una institución del Estado, ¿no? Eso está bueno porque hay una caja negra, digamos, en buen sentido, digamos, ¿no? O sea, nosotros vamos a un restaurante y recibimos el plato, pero no sabemos lo que está pasando adentro de la cocina. En la cocina pasan muchas cosas, a veces de mucha complejidad, que el ciudadano es importante a veces explicárselo para que el ciudadano entienda por qué algunas cosas no pasan tan rápido, ¿no? Algunas cosas, mire, denme una semana, 2 semanas para solucionar la cosa. Y miren, nosotros, para que los panameños nos demos cuenta que nosotros no somos causa perdida. La gente está valorando que sus gobernantes le expliquen que a veces que no todo puede ser ya, que no puede ser, todo puede ser como un Alka-Seltzer, que hay cosas que pueden tomar más tiempo, y lo importante es ir relatando avances, ¿no? Porque Dios, si uno dice eso y después espera a que esté el último ladrillo, bloque de cemento puesto, en el medio perdió uno a la gente, ¿no? Hay que llevarla y que lo acompañe en el proceso. Mencionas, ¿no?, entre las cosas, por ejemplo, también celebrar los pequeños logros. Y es que, vamos a ver, en una de las corrientes de periodismo ahora, que llamada periodismo de soluciones, se habla precisamente de contar, o sea, cómo se logran las cosas, cómo fue el proceso, y no solo puede llamarse de soluciones, pero también de las medidas de pata se aprende. Claro. O sea, en algún momento ir desgranando eso, dónde fueron los aciertos, los desaciertos, qué se puede replicar, qué se puede adaptar y qué definitivamente hay que descartar. Eso ayuda, o sea, a educar. Estamos hablando realmente de educar a los ciudadanos para que comprendamos que las cosas no es así como el televisor, que uno ve las imágenes y uno no sabe cuál es la magia que pasa allá adentro, que los muñequitos están metidos dentro de la pantalla, porque eso pensó la gente en algún momento cuando se inventó la pantalla. Es un gran ejemplo, una gran... Bueno, sí, o sea, eso fue el siglo pasado. Otro de las 5 cosas que podrían ayudar ya: prometer menos, cumplir más, hacer público el cómo, celebrar los pequeños logros. La otra es pedir paciencia, pero con una explicación razonable. Ahí cuando uno pide paciencia en tiempos de desconfianza, eso es como... ¿cómo? Y por eso tiene que ser razonable la explicación, ¿no? Porque, a ver, llegué tarde porque estaba trabajando mucho y estabas en una fiesta, o sea, ¿cómo así? Claro. Bueno, por eso tiene que ser razonable, tiene que ser creíble, ¿no? Pero en un ambiente de desconfianza. Bueno, por eso, miren, hoy en día no es solo en Panamá, en muchos lados los gobiernos son sospechosos y los políticos, incluso los que no están en gobierno, son sospechosos salvo prueba en contrario, ¿no? Y la prueba en contrario es esto, ¿me entiendes? Es, mostrar que también el proceso de gobernar es humano y le erramos, nos equivocamos, no nos enteramos, o sea, tenemos ánimo de corregir, intención de corregir, pero algunas cosas no son para allá, van a llevar un tiempo, pero es por esto que lleva un tiempo, no es porque no tengo ganas o soy pusilánime y no le meto ganas a la solución, ¿no? Esto es un desafío que está encontrando por las expectativas altas, es un desafío que está encontrando la gente en muchos lados. Ahora, también vemos en otros países, y tenemos casos muy presentes, gente que agarra y que promete cosas y dice que ha logrado cosas cuando las cosas no se han logrado. Esa es la verdad del universo paralelo. Eso obviamente no tengo que explicar a qué me refiero, ¿no? Bien, entonces, pero es que una de las cosas que mencionas, de las 5 cosas precisamente, es honrar la verdad, reconocer errores, explicar obstáculos, compartir decisiones difíciles y explicar por qué es necesario tomarlas. Cuando decimos difíciles, ese difícil, el sinónimo es impopular. Sí, así es. Para el tema de eso, por ejemplo, yo creo, mira, yo hablo con mucha gente en la semana, 500, 600 personas, básico, ¿no? O sea, los fines de semana por eso hago retiro espiritual y no quiero ver a nadie. Pero estoy escuchando mucho gente, por ejemplo, que no votó por este gobierno y que dice, a mí lo que me gusta es que Molino, cuando se equivoca, cuando no sabe algo, lo dice, ¿no? Eso, por ejemplo, fíjese, que en otros momentos puede ser visto como algo de debilidad. La gente está valorando ahora la autenticidad, la sinceridad, digamos, la humanización de la figura
figura del presidente más como un coordinador de una orquesta que ofrece soluciones y no como un Superman que todo lo puede, porque bueno, digo, no hemos tenido en nuestra región ningún Superman, ¿no? Y nuestro error como ciudadanos es subir a ese altar a un ciudadano nuestro que está mandatado para tener, digo, una responsabilidad muy difícil, pero que no es Superman, obviamente, ¿no? Y creo que ahora lo que está pasando en los políticos es que se están dando cuenta de las ventajas de ser humilde, de bajar del pedestal esa figura un poco, digamos, porque la excesiva distancia con el ciudadano y el empinarse demasiado arriba del ciudadano genera rechazo y reacción adversa, ¿no? Alejandro, tenemos que ir a nuestro último cambio porque queremos hablar de tus libros que vas a presentar en la próxima Feria Internacional del Libro. Pero antes de irme quiero cerrar con esta parte del artículo que compartiste. Henry Fairlie cerraba su libro con una advertencia: la obra más difícil de la política no es imaginar futuros radiantes, sino encajar la imperfección de la realidad sin que el público pierda la voluntad de seguir intentando y creyendo en la democracia. Yo quiero cerrar con esta parte de este análisis de la política de las expectativas, creyendo en la democracia. Sí. No tenemos otro sistema, no miren para otro lado, necesitamos vivir en democracia. Bueno, tenemos que ir a nuestro último cambio. Al regresar continuamos con nuestro invitado Alejandro Félix de Sousa, experto en relaciones internacionales, y nos va a contar sobre 2 libros que publicó recientemente. Usted no se vaya, esto es 5 Mentes. Ya estamos de vuelta con más de 5 Mentes. Estamos en la recta final de esta edición de 5 Mentes, 5 razones para escuchar radio. Estamos conversando sobre la política, o estábamos conversando sobre la política de la expectativa, gobernar en tiempos de algoritmos, de desinformación, de pantallas, en fin. Para eso se encuentra con nosotros Alejandro Félix de Sousa. Él es experto en relaciones internacionales, también en gestión de crisis, y bueno, hace ya 2 años, un año, debutó como autor, y estos 2 libros, porque o sea, no hizo uno y de una vez sacó el otro, aunque el primero tomó varios años hacerlo, va a estar presentándolos el martes 12 de agosto, o sea, el segundo día de la Feria Internacional del Libro de Panamá, que va a ser del 11 al 17, bueno, el martes 12 va a estar presentándolos a las 6, 7 de la noche allá en Atlapa. Pero vamos a hablar entonces de estos 2 libros. El primero fue Japón de cerca. Este es un libro que vino cocinando de su experiencia de haber vivido varios años en Japón en el servicio diplomático. Y después el siguiente libro, que es sumamente, digamos, pertinente en estos tiempos, que es Timeless Insight on AI, Intelligence Through the Eyes of History's Greatest. Entonces, vamos primero con el primero, damos Japón de cerca, ese es... Perfecto, bueno, Alejandra, tú leíste el libro. Sí. Y espero que te haya entusiasmado ir a Japón. Mucha gente acá lo ha leído, bueno, me han dicho en las librerías que ha sido un bestseller, un libro que le ha gustado mucho a la gente. Es un libro digamos, el punto que tiene el libro es relatar Japón desde los ojos de un latinoamericano. ¿Qué tiene de ventaja Latinoamérica sobre Europa, por ejemplo, o Estados Unidos? Nosotros no hemos tenido una relación imperial dominante con Japón. Entonces, la mayoría de las yo me dediqué bastante a investigar, y bueno, y mi maestría, uno de los papers que hice fue sobre cómo las visiones tempranas del Japón, de cuando se abrió el Japón al exterior en la segunda mitad del siglo XIX, y hablaba un poquito de la diferencia que había entre los latinoamericanos que viajaron a Japón en esa época, que escribieron desde 1870 y algo. Tenemos escritos por latinoamericanos que visitaron Japón. Llevaba el país poco menos de una década de haberse abierto al exterior y haber incorporado. Pero era todavía como un sistema feudal. Exacto, era un sistema feudal, y transicionando del Japón de los samuráis al Japón Meiji imperial. Y es muy interesante las visiones que ellos tienen, porque ellos tienen unas visiones, en lugar de los americanos, los franceses, los alemanes, los ingleses, que los veían como un pueblo atrasado y ignorante, ellos al revés, veían el vaso medio lleno. Estos tipos están progresando de una manera espectacular, y bueno, uno de ellos, un secretario de Obras Públicas
Repúblicas de México, que fue a ver un eclipse de sol a Japón, contaba que ya llevaba una década Japón de abierto y ya tenía superávit fiscal, superávit de comercio exterior con casi todos los países, incluyendo Estados Unidos. O sea, que el superávit que Japón a lo largo después de la Segunda Guerra Mundial acumuló con todos los países, ya era una tradición. O sea, Japón había aprendido a exportar, a manufacturar y a ser muy competitivo desde muy temprano, ¿no? Y todavía nos falta mucho por aprender de emular para bien de Japón en general. Sí, o sea, el ciudadano tiene una conducta. La gente me habla mucho de lo que ha visto en los estadios, los japoneses. O sea, esa disciplina interna que tienen el japonés, que aunque todos actúen mal, yo voy a actuar bien. Ese sentido del giri que le dicen ellos, que es el sentido del deber, es muy potente, ¿no? O sea, y bueno, a mí el libro, a mí me impresionó mucho. Yo había escrito este libro en 1993. Perfeccionista, pensaba que no estaba listo, lo demoré, lo iba a perder porque yo lo tenía en disquetes, imagínate. Y el hongo y el modo de este clima iba a acabar con él. Entonces, bueno, mi asistente me lo empezó a pasar y me dijo, usted tiene un libro, lo pasé a 2 o 3 personas y me dijeron, esto está buenísimo, tienes que editarlo y publicarlo. Y bueno, nos metimos en eso y lo publicamos. Es un libro muy bonito que está en la venta en varias librerías en Panamá, pero vamos a hacer el lanzamiento en la Feria del Libro con El Hombre de la Mancha, ¿no? Y con la amiga Orit, sí. Entonces, de uno que demoró casi 3 décadas en hacerse, entonces, ¡paf!, pasas a uno que incluso lo hiciste con la ayuda de la herramienta del momento. Sí, claro. Y ahí tenía otra tesis para probar. AI, Intelligence Through the Eye of History Greatness. ¿Por qué se te ocurrió preguntarle a la IA cómo estas personas de tantos campos diversos, de la cultura, de la actuación, o sea, en fin, tanta gente de las ciencias, o sea, ¿qué pensarían ellos de la IA? Pero se lo preguntas precisamente a la inteligencia artificial. ¿De dónde te surgió la idea? Es muy divertido. Miren, yo estaba lavando platos, okay. Y a veces ¿Hace oficios? Sí, hago oficios, no se crean. Pues todavía no. He tenido una lucha de 20 años con mi esposa para que pusiera un lavaplatos. No le hagan bullying ahora porque finalmente la convencí. Pero en ese momento estaba lavando platos, que es un oficio domingo, pero a mí me gusta porque mientras hago tareas así esas, la mente vuela libre, ¿no? Y estaba terminando un escrito, justo un alejandrario sobre los 300 años de Adam Smith, y se me ocurrió así, fue como una chispa de inspiración que tuve, y si le pregunto, porque un primo mío me había presentado unas semanas después que se lanzó ChatGPT en España, y me quedé sorprendido con la herramienta. Entonces y después no me había preocupado más de eso, y si le pregunto a esto, para probarlo. Entonces bajé la herramienta, le pregunté y me salió algo súper interesante sobre qué pensaría Adam Smith de la inteligencia artificial. Entonces dije, voy a probar un par de personas más, y me salieron cosas interesantes y dije, wow, creo que me voy a meter a hacer un libro de esto. Pero claro, la inteligencia artificial a veces se repite, itera, pone tonteras, pone cosas que son un poco demasiado voladas. Como ahora, de eso te puedes dar cuenta cuando uno tiene criterio. Claro. Esa es parte, digamos, de la educación en el uso de esta herramienta, que el que mete los prompts también tiene que tener criterio para jugar la calidad de lo que viene para atrás. O sea, tienes que hacer las veces del editor, como quien dice. Sí, y bueno, y la tesis del libro es, en ese momento cuando yo hice el libro, Harari estaba por sacar su libro, que era un poco, me parecía a mí, demasiado alarmista, con una herramienta que está todavía en etapa temprana, aunque hay muchos de los warnings de Harari que me parecían bien, pero dije, en lugar de preguntarle que una sola persona en el mundo hable sobre esto, le voy a preguntar a un coro de cientos de personas, desde Sumeria y el antiguo Egipto hasta nuestros días, qué pensarían de la inteligencia artificial. Y una cosa muy interesante, que incluso el intelectual más curtido le costaría reconocer: la inteligencia artificial, y más autocrítico, la inteligencia artificial es muy autocrítica respecto a sí misma. Es fascinante. O sea, desde Marilyn Monroe a Coco Chanel, a un gran filósofo, a un gran político, hasta Gutenberg, que fue un disruptivo, digamos, o Tsai Lun, el inventor del papel en China hace miles de años. O sea, hay gente que nos habla desde miles de años sobre dilemas del presente, ¿no? Entonces me pareció súper interesante, porque obviamente esta conjunción, este All Star, ¿viste? Este Real Madrid o Barcelona de la inteligencia humana, hablándonos de diferentes campos de la experiencia humana,
qué tiene de bueno y qué tiene de malo la inteligencia Y artificial. tomar en cuenta que también esto es ficción. Ficción. En algún momento, ay, no se ofendan, porque de repente, o sea, por temas, digamos, de fe que claro, puede haber, sí, no sí. se ofendan, es ficción. Es ficción histórica, es un género nuevo, se llama ficción histórica especulativa. O sea, yo puse Ficción histórica especulativa. Sí. Ok. Sí, que es como hacer ficción histórica, pero especulando, ¿no? Entonces, es muy interesante, lo que dicen, incluso los personajes de las religiones monoteístas. Es un libro, tiene una cosa muy linda el libro, es un libro muy inclusivo de geografía y de mujeres, porque las mujeres en la historia escrita. Sí, yo no soy feminista, pero soy mujerista, digamos. O sea, me gusta mucho pienso que la mujer ha sido, bueno, y hay feministas también en el libro, porque a mí me parece que tenía que poner todas las voces posibles para que nos dieran luces sobre esta enorme tecnología, esta enorme innovación. Y también el libro muestra mucho que lo mejor, y la parte de prólogo y eso, porque los ensayos son cortos, son de 4 páginas, se puede leer muy fácil, pero el prólogo nos habla mucho por partes. de cómo trabajan en tándem la inteligencia humana y la artificial. Mire, yo siento que este libro, su contribución principal es que las personas que le tienen algún tipo de pánico o pavor, que dicen que esto va a ser como Terminator, que se va a acabar la humanidad por la inteligencia artificial, cuando ven este libro de ficción histórica especulativa, lo sienten, o sea, cercano. Se reconcilian de cierta forma con esta nueva herramienta. Y con la humanidad. Y con la humanidad también. Porque nos damos cuenta cómo el ser humano ha producido cosas fantásticas e incluso las malas ha podido retroceder del abismo, ¿no? Ahí está Oppenheimer, por ejemplo, Alejandro, que nos habla de eso, ¿no? Se nos ha agotado el tiempo de esta edición de Cinco Mentes. Ha sido encantador tenerte con nosotros. Muchas aquí gracias. En Radio Ancon.